Conectados con el medio ambiente por Radio Amiga FM 100.7 de Calbuco, un espacio dedicado a la concientización ambiental con importantes invitados de nuestra comuna frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadano con el medio ambiente. Todos los lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 16 horas y domingos a las 20 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. ¿Cómo están, auditores de Radio Amiga FM en la ciudad de Las Aguas Azules, aquí en Calbuco? Un programa más, conectados con el medio ambiente a través de Radio Amiga en la ciudad de Las Aguas Azules, en Calbuco. Este espacio que está dedicado, ¿cierto?, a lo que es la concientización ambiental, con diferentes e importantes invitados también de nuestra comuna. Este programa queda todos los lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 16 horas y también los domingos a las 20 horas. Un programa que llega hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya estamos aquí con Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bueno. Muy bien, Danilo. Estamos aquí con un nuevo tema a tratar hoy día, un tema bastante interesante para nuestra comuna. Y por lo mismo, ¿cierto? Como ya en nuestro primer programa dijimos que en cada sesión íbamos a tener un invitado especial, ¿cierto? Que nos iba a aclarar ciertas dudas y a la vez también entregarnos algunos tips o algún recadito, ¿cierto? Algún lineamiento para que podamos seguir en nuestros hogares frente al tema de la protección y el cuidado del medio ambiente. Así es. En esta oportunidad estamos con la señora Erla Silva Enríquez, ingeniero agrónomo. Bueno, nos va a contar un poquito, la vamos a saludar. Señora Erla, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores y buenas tardes a la radio y gracias por la invitación para participar en este programa. Como lo dijo el presentador, mi nombre es Erla Silva, soy ingeniero agrónoma de la región de Valparaíso, pero emigré aquí a Calbuco en el año 86, 87. Me acuerdo que fue el año que vino el Papa, eso sí me acuerdo. Ya, ahí sí. Hay una referencia. Sí. Bueno, precisamente, señora Erla, invitamos al programa, ¿cierto?, para contar un poco, ¿cierto?, lo que es su historia primeramente y después el trabajo que ha realizado, ¿cierto?, durante todo este periodo hasta que llegó a Calbuco. Así que más o menos para que nos cuente un poco su historia. Bueno, mi historia es que estudié en Valparaíso, en la Católica Valparaíso, con formación preferentemente hortícola y frutícola, pero por cosas de la vida me vine a mochilear un verano y llegué a una comunidad en esa época que había, una comunidad de hippies en la isla Kiwa, y me gustó el lugar, me gustó la gente y me quedé anclada. Y ahí conocí al que ahora es mi marido también, que tampoco es de la zona, es de La Calera. Y la comunidad sobrevivió como 2 o 3 años. Era una comunidad agroecológica, se recibían muchas personas del extranjero. Me acuerdo, siempre llegaban muchos americanos, franceses, israelitas. Era una experiencia de una comunidad ecológica que vivía del queso y de las labores agrícolas de la huerta. Bueno, pero como todas las cosas se terminó y nosotros coincidentemente compramos un campo al lado del campo de la comunidad y eso nos permitió quedarnos definitivamente acá en la zona. Por cosas inconclusas tuve que volver a terminar los estudios y finalmente me titulé y en el 92 llegué de vuelta a Calbuco a trabajar. En esa época en la asesoría agrícola que tenía el Estado para la pequeña agricultura familiar, se hacía asistencia técnica con sistemas muy rudimentarios porque no había luz en los campos, el transporte era todo en botes o lanchas, huellas de barro, etcétera. Sí, pero el tema de la agricultura, ¿de dónde viene? ¿De su familia? Mi abuela paterna se creció en el campo en San Pedro de Quillota. Pero como siempre pasa, las generaciones no siguieron con los abuelos, se fueron en esa época a Santiago y Valparaíso, vendieron el campo y me imagino que por ahí me viene el tema agrícola.
Somos dos hermanas y las dos hermanas somos agrónomas. Y mi abuela, cuando supo que las dos nietas iban a ser agrónomas, dijo que nos íbamos a morir de hambre. Claro. Sí. Para ese entonces, claro, porque Sí. ahora hoy en día sabemos que el tema de la agricultura, ¿cierto? Está muy consolidada, sobre Sí. todo en este sector, y lo importante, ¿cierto? Es que, bueno, desde el año 92, al parecer, usted ha trabajado con los agricultores de nuestra comuna y que ha ayudado, ¿cierto?, en esas asesorías a grandes familias, y muchas de esas familias, ¿cierto?, mantienen el sustento gracias al tema de la agricultura, que es algo que está muy ligado, ¿cierto?, con el tema de la racionalidad ambiental y de lo importante que es cultivar nuestros propios recursos. Y eso es lo que a nosotros, ¿cierto?, como ciudadanos nos tiene que interesar, el tema de la cultura, ¿cierto?, del consumo de la verdura, que es lo que usted también generó un enfoque de estos pequeños agricultores en ese entonces, ¿cierto?, que solamente su alimentación se basaba en otras áreas, como por ejemplo mariscos, ¿cierto?, que es lo que no tenemos como zona de riqueza, ¿cierto? Pero dejaban un poco de lado el tema de la verdura. Ojalá nos pudiese contar un poco cómo fue ese proceso de poder concientizar a estas personas, ¿cierto? Y enseñarles a cultivar la verdura. Bueno, el mérito del tema hortícola en Calbuco no me pertenece solo a mí. En esa época yo trabajaba en una empresa que se llama, todavía existe, Serviagro. Calbuco siempre fue como un poco no viable en general en términos económicos para lo que eran los programas del INDAP, porque estaba siempre marcado como una comuna de extrema pobreza rural. A nivel nacional, digamos, Calbuco estaba dentro de las comunas más pobres, junto con Puerto Saavedra y otras más, me acuerdo. Entonces, cuando venían los jefes del nivel central, como que no, ellos hablaban mucho que eran personas no viables. En esa época, me estoy refiriendo en el año 92, 93, 94, cuando el sistema económico finalmente de libre mercado ya se asienta totalmente, incluso con los gobiernos democráticos, Claro. y se habla mucho el tema de la competitividad. Entonces, estos pequeños agricultores para ellos eran no viables porque no tenían sistema de comunicación, un bajo nivel de escolaridad. Y me acuerdo que había una técnico que trabajaba hasta hace poco tiempo con nosotros, que se llama Andrea, y el dueño de la empresa, Jorge Gómez, ella tenía una experiencia de su marido, que había producido lechuga acá en Calbuco y las vendía todas, que Pedro Subiabre. Entonces ella dice, oye, ¿por qué no le damos con las hortalizas? Las hortalizas se vende bien. Y él, don Jorge, que yo le digo siempre don Jorge porque era el jefe, lo peleó a nivel de las autoridades más grandes, digamos, más altas, y compartió como un plan piloto. Entonces, de esa manera partió la horticultura. Si bien yo después seguí siempre haciendo las asesorías, digamos, la idea no se me iluminó a mí la ampolleta. Yo seguí con la ampolleta iluminada. Pero eso nos permitió darnos cuenta que una vez que era un negocio de la mujer, el hombre se restó desde un principio a entrar en la horticultura, porque tenía otra mentalidad, y la mujer empezó a darse cuenta que esas pequeñas cantidades los excedentes se podían vender. Y la empresa se la jugó en esa época con vehículos, me acuerdo una lancha que era de propiedad de la empresa, que se hacía un recorrido en la noche en Isla Puluqui recogiendo todas las hortalizas por la zona costera. La gente venía en bote a la lancha a dejar las verduras, después se descargaban acá en Calbuco, y a las 4 de la mañana se partía con los vehículos al mercado que era el mercado Ibañez antiguo, donde está Sodimac, sobre el barro, sin techo. Y nosotros le íbamos a vender los productos. Y ahí aprendimos a negociar también, porque eso nosotros no estábamos formados para el negocio de la hortaliza. Claro. Y ahí, pasamos todo lo que pasa. Surgió como ensayo y error. Ensayo y error, amenazas con cuchillo, porque porque llegábamos con los vehículos cargados de cilantro, de perejil, de acelga, y nosotros quienes éramos nunca nos habían conocido, todos así mucho más jóvenes, así que hasta amenazas de cuchillos tuvimos en esa época. Pero permitió que la gente, por un lado, empezara a notar lo que vendía. Se empezó a ordenar qué hortalizas eran las que tenían mayor demanda, y la mujer empezó a tener solvencia económica. Y eso le permitió que posteriormente INDAP la reconociera como un sujeto de crédito, porque en esa época la mujer no podía sacar ni siquiera un crédito. Empezamos con unos invernaderos de 5 metros de largo por 2 de ancho, o sea, eran unas ruquitas.
comparado con lo que ahora tienen los agricultores o las agricultoras. Y se empezó, acá las mujeres también fueron bastante hábiles en dedicarse a lo que siempre tenía demanda. Y ahora en este minuto, bueno, Calbuco es un cordón hortalicero muy importante, o sea, Calbuco es conocido a nivel de toda la provincia. Si bien las superficies son pequeñas, porque los predios son pequeños, pero el nivel es bastante intensivo. Y uno lo ve acá en la feria de Calbuco, como toda la gente que vende en Puerto Montt. En Puerto Montt es otro mundo aparte, que todos los días sábados se abre el mercado para varios sectores, entre esos Calbucos. Y esa generación de ingresos a la mujer le permitió darle estudio a los hijos, porque ella es la que pensaba en los estudios. Los hijos de esa señora, muchos son técnicos, algunos profesionales incluso. Mejoró la calidad de la casa, porque justo llegó la urbanización, el agua, los caminos, la luz eléctrica. Y lo básico, el baño, la lavadora, una cocina de leña nueva. Ahí hay mucha ONG, pero no asesoría como del Estado, ¿ya? También se está haciendo bastante hincapié en eso con el tema de que las nuevas generaciones también vayan aprendiendo, ¿cierto? Y se queden, digamos, se queden, por ejemplo, en el campo, trabajando la tierra y produciendo más. Y por eso me imagino yo que también el gobierno está poniendo hincapié en eso. Sí, está motivando el tema de la participación de los jóvenes rurales, justamente para preservar la tradición agrícola de no solamente Calbuco, de todas las comunas del país, porque obviamente el mercado de la empresa es muy atractivo y aunque el campo es bastante llevadero para vivir, en condiciones de que ojalá la calidad de vida sea la misma que en la ciudad, no va a ser nunca quizá igual, pero similar, el joven siempre tiende a salir del campo, ¿ya? Y hay sectores que son igual a uno le causa un poco de pena porque se da cuenta que va quedando la mujer sola y el marido ahora que se fue sumando porque ya ve que el tema en pequeña superficie da dinero, pero no hay hijos o nietos que vayan heredando la sabiduría del cultivo de la tierra, porque igual es una sabiduría que se tiene que ir aprendiendo de generación en generación. Que generalmente los jóvenes ya están dejando el nido, porque gracias a esta misma civilización pueden hacer otra, quizás sus intereses son distintos, porque claro, la llegada de la tecnología sabemos que ha cambiado la mentalidad mucho de los jóvenes sobre todo, entonces el hacerse responsable, el hacerse cargo quizás de este emprendimiento tiene que ser un trabajo totalmente de los papás también y quizás de su mismo entorno, las escuelas, quizás hacer un poco de educación dentro de la misma sociedad donde ellos están. A mí me llama la atención y en realidad quisiera preguntarle el impacto ambiental, que hoy en día se habla mucho, ¿cierto? De que ha afectado a nivel, no sé, cambio climático, ¿cierto? Uno de lo que nos está afectando directamente a nuestra comuna. Y bueno, en realidad en todo Chile, mundial. Y en el trabajo de las hortalizas, por ejemplo, ¿esto influye? ¿Ha influido? O sea, ¿se ha notado algo? ¿Qué es lo que usted ha percibido durante todo este tiempo que lleva trabajando en esto? ¿Cómo lo percibe usted el impacto ambiental? Bueno, lo que se percibe normalmente es que no hay un conducto, digamos, claro como para permitir dónde van los desechos, por ejemplo, de los polietilenos de los invernaderos. Ya. Eso es un impacto importante. Lo otro es que si bien en un inicio del 92 al 94 se trabajaron con sistemas ecológicos porque eran pequeñas superficies, cuando ya se vio que el tema podía ampliarse en variedad de cultivos y obviamente en territorio, hubo mucha presión en esa época de línea, que era el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de validar sus sistemas de aplicación de agrotóxicos. Y como esto eran programas que bajaban directamente el Estado, que uno no tenía mucha participación en la elaboración del programa, sino que en la ejecución, que era distinto. Entonces entraron los herbicidas. Y eso uno se hace un autoanálisis de ser cómplice, de no haber tenido como la firmeza en la época de haber parado esto. Y ahora es lamentablemente súper generalizado. Calbuco, y no solamente Calbuco, con los Muermos yo también conozco de cerca la comuna, son zonas donde se aplica mucho agrotóxico, ¿ya? No todas las agricultoras, ¿ya? Pero es una práctica
Es una Constante. práctica habitual, sobre todo los productos que se aplican, entre comillas, para quemar el pasto. Porque antiguamente La maleza. el agricultor maleza, preparaba claro. su terreno por enero, febrero, dejaba que la champa, como decían ellos, Sí. se Claro. pudriera, y en agosto empezaban a pasar rastras hasta que molían todo y se incorporaba todo a la capa vegetal. Ujú. Eso se terminó, ahora aplican herbicida, vienen los Se tractores acabó. y vamos colocando la papa, los ajos, lo que... No es que todos sean, pero yo diría que los que no lo que no lo hacen es como un 20, un 30% nomás. El resto todo está usando productos químicos. Y eso hay una trazabilidad que nadie la está investigando, ni en el Departamento de Salud. En Ya. cuanto, no sé si tienen ellos estadísticas de personas enfermas del cáncer al estómago o de enfermedades a la piel. Todo esto O, lo acarrean los herbicidas, sí, a ¿verdad? largo plazo, sí. Ya. Sí, a largo. O sea, de hecho, Purranque ya tiene estudio porque tiene mucho cáncer al estómago, pero ellos son, aparte de los herbicidas, son por las urias que ocupan en las praderas que Claro. se filtraron a las capas de agua, las napas Sí, freáticas de claro. agua. Entonces se toman los nitratos en el agua al final, Mm. en la carne que uno come de los animales, la leche. Porque Claro, es todo eh, el ciclo claro, ecológico que en realidad ahora producto de que el consumidor está más informado, de que cada vez están diciéndole tú eres lo que comes, Ujú. a propósito Claro. de la obesidad, de Sí. la diabetes y todo eso, ya la persona está investigando más de dónde vienen los productos frescos que está comprando. O sea, se fija de dónde viene el producto Sí, y con qué tratamiento ha tenido también. sí, pero no es solamente una responsabilidad del agricultor, hay muchos Mm. colegas que no creen en la agricultura ecológica, no creen en la agricultura Pero orgánica. ¿por qué es más trabajo? Siempre tienen unos tips ¿Cuál es el que ni pero? siquiera Ujú. ni siquiera lo intenta, ya hay unos tips que no se pueden en grandes superficies, que es Ya. mucho trabajo, que es mucha mano de obra. Pero la verdad es que no se dedican a estudiar el tema y tampoco a ver la experiencia de otros países. Ujú. ¿Ya? Porque en realidad yo opinaba casi parecido a ellos, porque ya al final el sistema como que atrapa y dice, ya uno se termina convenciendo que no resulta. Pero hace años atrás me tocó ir a Brasil, al Ujú. sur de Brasil, con agricultores en una gira, a ver solo experiencias de agricultura ecológica. Ya. Y ahí realmente en un suelo muy delgado, hectáreas de lechugas manejadas por el matrimonio y un hijo, totalmente orgánicas, con una multiplicidad de variedad de aplicación de mulch, hectáreas de cilantro, perejil, todo orgánico. Entonces, y con un clima muy parecido al sur de Brasil a lo que llueve acá, pero Ya. más con el tema de temperatura. Por lo tanto, la presión de enfermedades y plagas es más alta, Más alta. pero yo no se veían problemas. Entonces ahí dije, se puede. Se puede. Y ahí ya definitivamente dejé la agricultura convencional Ya. y todo lo que seguí en adelante, aunque los programas venían, digamos, con la agricultura Tradicional. tradicional, empezamos a enfocarnos con el equipo ya en el tema ecológico. Ujú. Eso no quiere decir que todos los agricultores eran ecológicos, ¿no? Ya. Tenía convencionales, tenía mezclados y ecológicos. Pero la gente se empezó a interesar en las técnicas porque el suelo se empieza a morir al final, ¿no? Exacto. Es como dice la gente, se me cansó el suelo. ¿Y cómo podemos evidenciar eso en nuestros hogares, por ejemplo? Para nuestra audiencia de los sectores aledaños, ¿cierto? De campo, donde tenemos mucha riqueza en suelo, riqueza vegetal, entonces igual es importante que yo, con solo observar, ¿cierto? Su suelo, pudiesen decir, ¿sabes qué? Este suelo sí me sirve, este suelo no. Lo que pasa es que Algo el simple. suelo cuando pierde su Mm. vitalidad, pierde las lombrices de tierra. Ya. O sea, es Los el, filtradores es el naturales. indicador. Si, Mm. si uno tiene un suelo agrícola y le pone un pique pala y ya no hay vida en el suelo, no hay lombrices, no hay nada, el suelo murió, literalmente murió. Porque el suelo en el fondo lo que le da la fortaleza es la vida. El suelo es como la sangre del ser humano. Ya. En la sangre del ser humano conviven todos los bichos, los buenos y los malos. Cuando uno está en equilibrio, no se enferma, pero basta un estrés y lo pilló que el hígado, que no sé, que un cáncer o una diabetes, no sé. El suelo es exactamente lo mismo. Si está en equilibrio, todos los bichos siempre van a estar ahí, pero nadie va a atacar a las plantas, porque está todo en equilibrio. Hay un poco de maleza, hay un poco de vegetación nativa, hay frutales menores, hay plantas medicinales, que son muchas de ellas repelentes. Y hay mucha incorporación de materia orgánica, que eran los estiércoles de los corrales, que ahora la gente tampoco lo ocupa.
Ujú. A mí me ha tocado ya en estos últimos años hacer capacitaciones que, por ejemplo, hacer esto, compost o hacer lechos de lombrices y la gente le da asco tomar las lombrices, gente del Claro. campo. ¿Ya? Oh, Le adiondé de los guanos que están pidiendo guantes para poder maniobrar. ah, Como Porque, cambiado todo, porque ¿ah? los sacos, Sí, tú abres el saco y el fertilizante te viene limpio, aséptico. claro. Nada Es nada llegar a te utilizar y no deja pasa olor. nada, claro. Claro. Entonces se dan ese tipo de contradicciones en el fondo, ¿ya? Pero yo creo que igual pasa mucho para la ciudadanía que compra productos en el mercado, en cualquier mercado, que si tiene sus caseros, vaya a visitar los predios, vaya a consultar cómo Claro. están trabajando, cómo se hace en ¿Cómo lo otros hace? lugares, ¿sí? Porque de esa forma el agricultor también lentamente se va a ir dando cuenta que en realidad pues tiene que cambiar su switch, si antes se producía igual. Sí. Sí. Y sin necesidad de tratar el suelo, de tratar, ¿cierto? O colocar una semilla, qué sé yo, sino que se daba de manera orgánica, natural. Y es Exactamente. lo que en realidad Mm. hoy en día se quiere volver a realizar. Se concientiza a la gente para que volvamos a lo de antes. Antes se supone que estábamos en un aire mucho más limpio, Mm. o sea, en un ambiente mucho más limpio. Nuestro aire era puro, pero tenemos muchas aristas que están contaminando nuestro ambiente, que están contaminando nuestro suelo y que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que está ocurriendo o no nos damos O cuenta. estamos desinformados, igual, simplemente. Sí, falta mucha Exactamente. información. Falta mucha, mucha información. Entonces muchas veces hay gente que trabaja justamente en estos temas y es lo que nosotros queremos ahora, ¿cierto? Como programa, darle a entender a la gente que de nuestra comuna principalmente que todavía nosotros tenemos gran parte, ¿cierto? Como se dice, el sartén por el mango, donde podemos cultivar nuestros Claro. productos y podemos obtener y trabajar de manera orgánica al 100%. Al 100%, incluso nosotros mismos podemos realizar compost en nuestros hogares, ¿cierto? Por ejemplo, señora El, usted, yo tengo entendido que también hizo una pequeña asesoría previamente a todo lo que ha hecho, ¿cierto? A, a estos pequeños agricultores sobre el compost, Sí, ¿sí? sí, no solamente a los agricultores, igual me ha tocado hacer talleres de compostaje a cordones urbanos, Ya. ya, de Valparaíso en mi época de estudiante y después acá en Puerto Montt, cuando fue la primera debacle del salmón. Ujú, Bueno, una empresa salmonera X, para poder seguir entregando salmón en el extranjero, le pidieron hacer un programa de responsabilidad social. ya. Y ellos idearon junto con otra amiga un programa de huertas urbanas en todas las zonas vulnerables de Puerto Montt, que eran la mano de obra barata que tenían las empresas salmoneras. Ya. Toda la gente que quedó cesante, digamos. Y allí retomamos el tema del compostaje para, por ejemplo, para que no lleguen moscas, qué cuidados hay que tener, y porque normalmente las poblaciones te entregan la casa, pero te entregan el patio piedra, Mm, no te entregan tierra. Mm. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer una huerta en mi patio, pero ¿cómo, No tengo tierra. cómo acarreo la tierra? ¿Ya? Y la verdad es que con el compostaje de los desechos domiciliarios sí se puede ir haciendo tierra. No es algo así que se va a demorar un mes, pero al cabo de 4 o 5 meses ya se ven los Ujú. resultados. Y en este sentido es re importante alternar las capas de desechos vegetales con capas de ceniza, que es un controlador natural, digamos, de las moscas. Y tener un espacio, en este caso, ahora venden composteras en casas comerciales. Sí, de Por, plástico. sí, pero es que el tema Algunas. son los roedores. Ya. Entonces, tampoco uno puede tener algo tan destapado porque las casas van una al lado de la otra. Mm, Entonces, necesariamente hay que tener ese tipo de compostera. ujú. Y al cabo de 4 o 5 meses, como digo, y tú ya vas teniendo tierra y no evitas toda esa basura que en el fondo es plata, porque Claro. si tú compras un saco de tierra en una casa comercial, no sé, te sale de 6.000, 7.000 pesos y casi ni siquiera es tierra, se te venden en astillitas. Claro. Entonces, de esa forma, digamos, se puede ir trabajando el compromiso ciudadano al final, porque todos producimos basura. Por ejemplo, en nuestras casas.
¿Cómo podríamos partir un compostaje? Separando primero todo lo que es vegetal de todo lo que no es reciclable, ¿ya? Todo lo que son las cáscaras de verdura, el yerba mate, las bolsitas de té, no los restos de comida, porque eso inmediatamente va a llamar roedores, ¿ya? Claro. Y eso se va haciendo por capa, como te decía recién, se va colocando capas de los desechos de la cocina, se le puede poner también cartón, papel de diario, ceniza, y nuevamente se vuelve a alternar, y otra vez papel de diario, cartón, ceniza, es para que absorban los líquidos de la misma degradación de los desechos vegetales, ¿ya? Y después, si uno tuviera tiempo, puede conseguir hojas secas, o de repente cae un poco de tierra, igual esparce, y eso se va haciendo solo, si no tiene ninguna ciencia al final. Exacto. Y un poco de humedad en verano, y protegerlo del exceso de lluvia en invierno, y las lombrices aparecen solas. ¿Y qué pasa con el tema de la liberación de gases? Que muchas No, veces tendrías que tener un hipercompostaje como para tener gas. Sí. No, Ya, a nivel domiciliario no. Sí, yo he tenido en algunas oportunidades conversaciones con gente que está motivado con el tema del compostaje, pero su problema es el tema de los gases. De los olores. De los olores principalmente. Es que eso es básicamente porque el líquido empieza a fermentar, entonces el cartón y el papel ayudan a absorber eso y evita ese olor, ¿ya? Y si uno consigue un puñadito de lombrices de tierra, se lo coloca abajo, las lombrices solas van haciendo su trabajo y el olor se termina. O sea que no habría mayores complicaciones con eso. No. Y yo diría que más que el olor son los roedores. Ese es el mayor peligro. Bueno, importante el tema del compostaje, para que las personas vayan practicando, haciendo en sus casas, ¿cierto? Y nos contaba ahí la historia de cómo ha ido cambiando todo con el paso del tiempo, ¿cierto? Hablamos también de la información que debe tener la persona que va a comprar algún producto en la feria o en el supermercado, donde lógicamente tenemos la opción, tenemos el derecho, el deber como consumidor, ¿cierto? Informarnos de todo, por lo tanto, importante el tema de la alimentación, de cómo se trabaja todo, de cómo nace todo, ¿cierto? Dentro de la alimentación saludable, quizá está muy en boga el tema de la transgenia. Yo creo que también, como comentábamos previamente, hay mucha desinformación de muchos temas, sobre todo que tiene que ver con cuidados del medio ambiente, con cuidados incluso de nuestra misma alimentación, de manera orgánica, qué sé yo. Entonces, se habla mucho de que los alimentos son transgénicos. En Chile, ¿tenemos alimentos transgénicos? Directamente. Productos frescos, no. Ya. No hay tomate transgénico ni... Pero sí procesados. Pero sí, Chile importa muchos alimentos desde Argentina y Brasil, porque la ley chilena, digamos, como comenzábamos antes que empiece el programa, está aprobada hasta la producción de semilla transgénica. Chile produce mucha semilla transgénica para el resto de los países de todo el mundo. Produce semilla de tomate, produce semilla de pimentón, semilla de raps, pero no está autorizada la comercialización de esa semilla dentro del país. Y menos colocar esa semilla para obtener productos frescos. Sale todo, digamos, del país. Lo que sí Chile, después le viene el rebote, como importa mucho alimento de Argentina y Brasil, donde sí los cultivos transgénicos están autorizados para consumo animal y también para seres humanos. Entonces consumimos, por ejemplo, hojuelas de maíz. Si uno ve la caja, dice origen Brasil. Ya, el maíz, normalmente hay un alto porcentaje de la industria que usa maíz transgénico. El tema de los aceites vegetales para la alimentación, todo lo que es canola, Argentina es uno de los grandes productores de transgenia de Sudamérica, junto con Brasil. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros consumimos alimentos transgénicos. O sea, por ejemplo, procesados, la soya, claro, todo lo que es soya. O sea, toda la gente que es vegana y que trata de alimentarse saludablemente, yo le digo que por favor revisen YouTube cómo se cultiva la soya, porque cuando vean cómo se cultiva la soya no le van a quedar ganas de comer soya.
Y hay que llega la salsa de soya, la carne vegetal, la leche de soya. Entonces, ahí sí nosotros estamos comiendo cosas que no deberíamos estarnos comiendo. Y que a futuro obviamente nos va a traer problemas de salud. Yo diría que los problemas de salud ya están instalados ya. Lo que pasa es que la presión, digamos, de las empresas, de todo lo que es la producción de alimentos y más sumado a todas las empresas que venden agrotóxicos para la agricultura, es una presión económica que siempre está. Claro. Siempre está. Entonces tendría que ver una debacle en salud como para que ya es como lo que pasó en Quintero, ¿entiendes? Claro. Tiene que haber una debacle terrible como para que cuestionen el andar de las empresas. Y aquí va a pasar lo mismo, o sea, va a haber una debacle en cuanto a cáncer, no solamente a nivel de personas 40, 50 años, sino que quizás mucho más joven. Que son, dice, pero si yo siempre me he alimentado súper sano, pero es que pero ¿qué comes? Claro, pero ¿qué comes? Entonces, y hay mucho caso de tema de estómago con personas veganas. Claro. Porque lamentablemente la base de ello es la soya. Y yo no digo que toda la soya sea transgénica, pero para conseguir soya orgánica no es barato y no es fácil conseguirla. O sea, en Chile... claro, hay nichos, pero no es fácil conseguirla. Entonces es como un llamado de atención a esto y no solamente el tema de la transgenia, sino que yo diría todo lo que va asociado a eso, que son los agrotóxicos, ¿ya? Que son lo que es herbicidas, plaguicidas, fungicidas y todos los sidas. Sí. Ese es el tema, porque no hay ¿Estamos nada... abusando de eso? Sí, lamentablemente se está abusando de eso, sí. Por la rentabilidad del cultivo. Porque igual son muchos millones que se colocan de repente o miles de pesos que se colocan en un pedacito de tierra para lograr un resultado. Y como la economía obviamente es súper competitiva, nadie quiere perder. Y es como, bueno, y es totalmente aceptable, válido su forma de ver. El tema es que lo que estamos produciendo va directamente al estómago. Sí. Ese es el problema. Y hay que comerlo. Y ese es el problema, sí. Y hay que comer, sí, ese es el tema. Claro, lamentablemente estos productos dañan a la larga, ¿cierto?, nuestra salud, pero ¿cuál es la recomendación entonces? Bueno, la recomendación primero, en lo posible, que si uno tiene un patio o un pequeño sector, incluso viviendo en un edificio, o se puede hacer de macetero o de consumir cosas tan simples como el cilantro, el perejil, el orégano, que son la selga, lo hagan, ¿ya? Para asegurarse de que realmente son cosas totalmente naturales. Y las personas que acuden a los mercados, que le consulten a sus caseros, porque yo sé que todos tienen sus caseros, o sea, a través de los años se van conservando las relaciones con las personas que traen productos de las islas o de los otros campos. Y pídanle que los inviten a sus campos, que les expliquen cómo están haciendo las cosas. Porque si el consumidor no presiona, los agricultores tampoco van a cambiar su sistema. Claro. ¿Ya? Y sí se puede hacer. Ellos saben que se puede hacer. Pero hay un tema de, un poco de, como les decía, un poco de falta de mano de obra. Pero hay otras técnicas nuevas ahora que han ido saliendo, por ejemplo, para las malezas. Hay mallas antimalezas, hay mulch naturales para controlar malezas. O sea, ya no es que no se pueda hacer. Ya se puede hacer. ¿Y es económicamente accesible? Las mallas antimaleza, que fue lo que alcanzamos nosotros a probar durante varios años en cultivos que van con distancia entre hilera y sobre hilera, por ejemplo, nacelga, lechuga, todo lo que lleva a distancia, repollo. Las mallas antimaleza duran 5, 6, 7 años sin romperse. ¿Ya? Obviamente después queda un desecho, pero en la Unión ya hay una planta. Hay una planta que se colocó para reciclar todo lo que es los desechos agrícolas, para que los agricultores sepan. Solamente hay que llevar los materiales lavados. ¿Ya? Están reciclando todo el polietileno negro, todo lo que es polietileno de invernadero, lo que queda todo de fitting de riego, por ejemplo, o de los invernaderos estos de PVC que usan la cañería 32. Todo lo que es envase de agrotóxicos.
¿ya? Y hay una ley del Estado que entra a regir este año para la gente que tiene iniciación de actividad y que trabaja en la agricultura, que si van a revisar al final del periodo tributario, si tú tienes facturas de compra de polietileno, de cañería o de agrotóxico, a la vuelta del año de tributario te van a preguntar dónde lo fuiste a dejar. ¿Ya? Y si tú lo has ido a dejar a esa planta, porque te dan un sello, te rebajan un impuesto por el impuesto al carbono. Entonces ya está el incentivo tributario como para que el agricultor haga ese trabajo. El problema es que la mayoría de nuestra agricultura pequeña es informal. Ese es el tema. ¿Y eso por qué no se ha actualmente como regulado más? Porque nuestra idiosincrasia Claro. es la informalidad. Entonces, además que tener tributación, hay agricultores que su escolaridad no fue muy amplia, digamos. Entonces, ya todo el tema de impuesto interno trabaja ahora con un sistema informático, o sea, ya no se usan las imprentas. Entonces, si no quedan, ahí es donde vienen otra vez las nuevas generaciones, si no quedan al lado de ellos, obviamente se va a seguir trabajando en la informalidad. Y porque no hay ningún inspector que recorra las ferias de impuestos internos. Por eso. Pero claro, interesante ese dato. Le comentamos también, bueno, para los auditores que están a esta hora en sintonía de Radio Amiga, estamos conversando con la señora Erla Silva Enríquez, que es ingeniero agrónomo, en el programa Conectados con el Medio Ambiente. A diferencia de años anteriores, claro, hoy en día están todas agrupadas, tienen agrupaciones ahora de hortaliceras, ¿cierto? Y otras agrupaciones también que hay aquí en Calbuco. Bueno, se pasó por un periodo de muchas agrupaciones, incluso cooperativas que tuvieron muy buen renombre, digamos, en la comuna. Pero hay un detalle ahí que yo diría que no es culpa tanto de los agricultores, es como del sistema económico, ¿ya? En que la individualidad le va ganando a la asociatividad. Entonces, cuando se hicieron experiencias de venta en conjunto de ajo blandino, porque Calbuco es uno de los grandes productores de semilla de ajo blandino, que se va a la zona central para toda la gente que lo vuelve a sembrar, que son normalmente extranjeros, y lo exportan a California, a Brasil, a Canadá, se exporta el ajo blandino, pero ellos, como tienen un tema del nemátodo, tienen que venir a reabastecerse de semilla todos los años. Entonces, Calbuco es uno de las conocido por producir buena semilla de ajo blandino, por eso que el ajo siempre tiene buen precio. Y ahora el ajo negro, igual que está en boga, que es un producto gourmet, también ha hecho que el comercio, digamos, se mantenga y aumente. Pero el tema es que las organizaciones llegaban a estos acuerdos comerciales con los intermediarios, digamos, que llevaban la semilla a la zona central, y a veces por 3 pesos o 4 pesos más que ofrecía otro comprador, el agricultor dejaba a la organización sin el producto. Y eso fue debilitando a las agrupaciones y finalmente lo que uno normalmente encuentra en la comuna son negocios individuales, ¿ya? Sobrevive la cooperativa San Andrés, que todavía hasta el año pasado, esta temporada, todavía logró vender ajo en conjunto, pero cada vez son menos los socios que van quedando con esa forma de pensar. Claro. ¿Ya? La mayoría trata de venderlo salvar su cuento en forma propia, sí. Y también influyó acá que antiguamente no era fácil entrar a los sectores rurales. Entonces se trabajaba en conjunto para traer las cosas a Calbuco. No llegaban los compradores a la isla Puluqui, no recorrían toda la punta, todos los rincones de la isla Kiwa, por ejemplo. Pero ahora hay vías de acceso, están los teléfonos, los WhatsApp. Entonces, claro, la conectividad ha hecho como un poco debilitarse al tipo de organización que nosotros tradicionalmente conocíamos. Bueno, con mayor razón, entonces, si de manera personal, ¿cierto? Pueden hacer su tema, ¿cierto? De cultivo. La idea es que también, ¿cierto? Todas las comunidades pudiesen, de manera, no sé, de agrupación o no, pudiesen realizar con asesoría o sin asesoría. ¿O qué es lo que pasa es que ahora hay una vuelta de mano que es bastante interesante en este gobierno, que está fomentando el cooperativismo.
O sea, Algo extraño, nuevamente. algo extraño, porque si uno escucha la radio, Sí. hay varios personajes que son importantes, digamos, que los conoce, que están fomentando nuevamente las cooperativas. ¿Ya? Y O es sea, porque, agrupaciones nuevamente, claro, ¿cierto? y es Para poder... porque todo Mm. lo que es agricultura en Europa y en Brasil y en muchos países sudamericanos funciona en base a las cooperativas. Ujú. Es una forma de que el Estado también se va como va repartiendo responsabilidades y ya los agricultores empiezan a autogestionarse ellos mismos, porque de verdad este país tiene muchos subsidios, o sea, el agricultor Mm. no se da cuenta de la cantidad de ayuda que le da el Estado, ¿ya? No lo aprovecho. O sea, no si la aprovechan, lo que pasa es Pero- que siempre se necesita más, ¿ya? Ya. Entonces, cuando tú das demasiado subsidio, al final es un asistencialismo y le vas matando la iniciativa a las personas. Mm. ¿Ya? Cuando siempre están esperando que otros le resuelvan el problema, tu Claro. iniciativa se te muere, Se muere, claro. ¿ya? Y ahora la forma de trabajar de vuelta fomentando el cooperativismo es decir, bueno, nosotros hemos ayudado mucho, pero es tiempo de que ustedes ya se hagan responsables, Ujú. ¿ya? Y yo creo que el tema de cooperativismo va a volver porque donde uno va, o sea, todas estas delegaciones que salen al extranjero de los ministerios de Agricultura y todo eso, donde van se encuentran con tremendas organizaciones cooperativas, en Francia, en España, en Alemania, no hay nada que no se mueva a través de las cooperativas, ¿ya? Y con eso el Estado deja de ser el culpable de Claro. repente que los precios bajaron, que pasó esto, que pasó lo otro, que están llamando al papá que por favor le Claro. salve la campana, sí. O sea, dejan Sí. un poco la responsabilidad, ¿cierto?, a las cooperativas, o que se encarguen ellos propiamente tal de lo que hacen. Sí, porque el cooperativismo tiene un montón de variables, como te decía, que puede ser desde producción, comercialización, financiamiento, o sea, Sí, pues, como todo un cooperativa. mundo que se abre. Y la ley de cooperativas también se ha flexibilizado, porque antes era muy rigurosa en cuanto a la cantidad de personas que había que tener. Ahora ya prácticamente han flexibilizado mucho el sistema de cómo se pueden organizar o reorganizar. Así que yo creo que quizás no todavía en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, los que quieren en los campos trabajando, los jóvenes o la gente de edad que todavía esté, va a tener que verse obligada nuevamente a reorganizarse en el sistema de cooperativismo. Para la Sí, sustentabilidad, pues, ¿cierto? De- claro, y para Mm. poder, porque Chile es muy cuestionado fuera en la agricultura Mm. por los subsidios, o sea, Chile importa mucha comida, pero Sí. sí ayuda mucho también al agricultor, no en los precios, pero sí en la capitalización. Mm. Pero, ¿cómo no debería, o sea, debería ayudar? Sí, o sea, lo que pasa es que pero- las cooperativas, si se forman cooperativas de financiamiento, esas cooperativas son las que van a ocupar el espacio, ya. ¿ya? Así como, por ejemplo, la Copeuch, Claro. por decir algo, ¿ya? Esto va a demorar en todo caso, porque igual hacer la vuelta de carnero después de haber dicho que tú puedes solo, emprendimiento individual, y decirle no, se tiene que juntar con 2, 3 o 4 o 5 para que nos podamos escuchar, pero yo creo que se va a lograr. Pero es que pasa por etapas también. Sí, Porque pasa por etapas. ahora, claro, o sea, se viene nuevamente el tema de las comisiones o de la agrupación, es porque nos resultó previamente lo que en algún momento, ¿cierto? Porque estamos volviendo al inicio, nuevamente a una agrupación. Entonces, es invitar a nuestros auditores, a nuestras señoras, ¿cierto? Que están, porque esto sigue ligado a la parte de las señoras, o ya estamos siendo un poco más inclusivos. No, está siendo más inclusivo, o sea, hay muchos maridos que se sumaron al tema hortícola. Y la verdad es que las familias en que participan los dos, económicamente el cambio es radical. Ujú. Sí, es radical. Entonces ya estamos hablando de agrupaciones familiares. Familiares, sí. Hay agrupaciones familiares, porque uno de repente piensa cooperativa, pucha, me tengo que juntar con el vecino que no Exacto. conozco, pero hay Se puede grupos hacer. familiares que se pueden agrupar entre ellos. Y de hecho Chiloé ha sido mucho más hábil en eso. Ujú. Chiloé tiene muchas pequeñas cooperativas, pero son clanes familiares que se han formado como cooperativas. Claro. Y hay, por ejemplo, en Punta Chile hay una cooperativa que exporta pasta de ajo a Bélgica. Ujú. Porque pueden conseguir más cosas, o sea, hay otras instancias de financiamiento. O sea, igual les están sacando provecho, digamos. Sí. O sea, sí, pues aportan con el medio ambiente, aportan también a la sustentabilidad
y a la vez también ellos como agrupación familiar económicamente les No, mejora la vida, y en por cualquier parte que supuesto. te inviten es muy distinto decir yo soy fulano de tal y produzco tanto, a que yo represento un grupo de Sí, Sí, agricultores de tal parte y ya listo. Se te claro, abre otro por la otro. responsabilidad social, por todo este tema de a dónde estoy, dónde está mi punto de origen del producto. Ujú, sí, Son miradas distintas, están ujú, cambiando. qué qué bien. bueno. Señora Erla, apartándonos un poco de lo propiamente agrícola, ¿cierto? Actualmente, ¿cuál es su labor que hace actualmente Bueno, en esta yo comuna? trabajé hasta el 30 de abril como asesora técnica. ¿Ya? Y como ya llevaba como 25, 27 años, decidí hacer una pausa por ¿Ya? temas familiares. Entonces ahora estoy como retirada al campo, haciendo mis cosas, digamos, en la comunidad de Yaco Alto, donde vivo con mi marido. Pero sigo haciendo asesorías esporádicas a colegas del Prodesal, por ejemplo, que en todo el tema agroecológico, porque al final este Claro, tema se ha puesto como transversal a todos los tipos de asesorías, porque hay programas de desarrollo territorial indígena, están los claro. Prodesal y están los SAT, que son los servicios de asesoría técnica más especializados. Y como este tema ecológico se puso en boga por ley, digamos, por la ley de que vino del Estado, y hay falta todavía conocimiento, falta que se ponga en práctica muchos temas de manejo. Así que en eso hemos estado saliendo a distintos lugares, pero de forma pausada, ya no es un trabajo de todos los días, porque sí, ya me pasó la cuenta. Y creo que es importante que entre gente joven también. ¿Está Hay colgándole, que dar el está colgando los espacio. guantes? Ah, ¿Está no, no colgando estoy los guantes? colgando los guantes. No, no estoy colgando los guantes, pero pienso que cuando uno no tiene las pilas Duracell, porque hay que tener mucha pila Claro. para trabajar con la Sí, por gente. supuesto. Cuando uno siente que las pilas ya se agotaron, Hay que hacer la hay que hacer pausa. la pausa Sí. para poder recargar. Así Ujú. que, y para dar espacio eventualmente a que otras personas se integren a este trabajo de asesoría, los chicos, gente más joven. ¿Y hay gente más joven motivada? Mira, sabes que los jóvenes que están motivados, por lo menos en el ámbito que a mí me gusta, la agricultura Ujú. ecológica, la mayoría están con proyectos individuales. Mm, No tienen interés en de hacer la agrupación. en este trabajo Mm, como de asesoría de puerta a puerta, mm, como lo hicimos en esa época del 90 ujú. hasta ahora. La gente joven quiere hacer cosas distintas, quiere que sus productos sean limpios, que no tengan agrotóxicos, pero con los pocos que conversé, la respuesta era, si quieren aprender, que vengan acá a aprender. Claro. Ellos no tienen interés en salir. Claro. De Ya, transmitirlo. Mm, o sea, lo pueden transmitir, pero desde su experiencia en su predio. No ujú, porque encuentran que engorroso trabajar con el Estado, encuentran que mm, muchos caracteres distintos con la gente, que se pierde mucho tiempo en traslado. Entonces, ujú, es como que ven más las restas que la suma. mm, Y pienso que es un cambio de enfoque de mentalidad también de los profesionales jóvenes. así es. Y bueno, y eso no sé cómo se va a resolver más adelante, porque los que quedamos somos ya cincuentones, incluso tenemos gente de mucho más edad, tengo 56 años. Ujú, Entonces, ¿qué pasa con la gente de 30 años que está recién mm, saliendo al mundo laboral? La mayoría está con proyectos individuales de microempresas. claro. Así que bueno, no sé qué va a pasar más adelante. Igual es dudoso y a la vez también para cuestionar un poco el tema del medio ambiente que está tan en boga, porque hay mucha preocupación. Em, Hay masas que se mueven, ¿cierto? A raíz de situaciones eventuales que ocurren, Mm. ¿cierto? Que afectan al medio ambiente. Y sin embargo, esas masas son jóvenes. Pero cuando ya pasa la racha, no sé si desaparecen o van a volver cuando haya otra racha, o en realidad muchas veces uno cuestiona cuál es el hacerme cargo de lo que realmente está ocurriendo en mi entorno. Y sobre todo en el tema, por ejemplo, llevándolo un poco al tema de la agricultura, eh, los jóvenes deberían tener mucho más interés de esto, porque es el futuro que se viene, el futuro que tienen que hacerse cargo y el futuro que en este sentido, ¿cierto? Ellos como jóvenes se les está inculcando de manera transversal en la televisión,
¿cierto? En educación y en todas las aristas que nosotros podemos observar en nuestro medio. Bueno, lo que pasa yo creo que un poco el tema del acceso de tecnología es que uno piensa que haciendo un clic está haciendo algo. Y como por un me gusta, claro, estoy aportando algo. Claro. O como dices tú, voy a participar en una marcha y eso fue toda mi contribución. Exacto. Y la verdad es que hay que hacer las cosas. Hay que hacer las cosas. Y eso requiere más compromiso, más trabajo. O sea, dejar de pensar en mi tiempo, porque este trabajo, la vida familiar, pasa a segundo plano. O sea, la vida familiar es súper complicada cuando uno tiene trabajo en terreno todos los días. Y ya ahora no, o sea, no hay como un estatus de comodidad mediática, digamos, que viendo una pantalla o firmando una carta digital, claro, se está contribuyendo en algo. Claro. Y la verdad es que no sé si me quedan mis dudas. La verdad es que me quedan mis dudas. Las nuevas generaciones también de los agrónomos en general, por profesores con los que yo también conocí a través de este trabajo, que vinieron a hacer asesoría a Calbuco, en riego, por ejemplo. Los profesores me contaban que realmente hay muchos estudiantes, no solamente en la carrera de agronomía, sino que en otras carreras, que estudian por el título, pero no les interesa mucho aprender. Claro. ¿Ya? Al nivel que él tuvo que prohibir los celulares en su clase, porque nadie tomaba apuntes, todos sacaban fotos de la imagen, de la presentación, y o si no lo grababan, nadie tomaba el apunte del cuaderno. Entonces, el tomar apunte, el estar pendiente de una pizarra te hace funcionar las neuronas, te hace reflexionar, te hace cuestionar cosas. Y él tuvo problemas porque prohibió los celulares, lo acusaron al rector de la universidad, la Universidad Austral. Y él quería volver al plumón con la pizarra blanca. Creo que estuvo como 3 meses, pero hasta que al final ya la presión de la universidad, porque igual a ellos no les interesa reprobar estudiantes, porque es una matrícula menos que tienen. Por supuesto. Un número. Claro, o sea, sí, me decía, oye, olvídate de los ramos que eran cortar o cabeza, los que pasamos nosotros, digamos. Que ahí a nadie le daba asco echarte en el último año de la universidad. Si no te la pudiste el último año, que lamentable nomás. Estudia otra cosa, eso era lo que decían los profesores. Aquí olvídate, o sea, tenés que aprobar sí o sí. Entonces eso va rebotando en que no hay mucho compromiso ya desde la época de estudiante. Y eso va a rebotar está rebotando en la sociedad ahora. Señora Erla, ya estamos finalizando ya el programa. ¿Qué recomendación le puede entregar a la familia, a la gente que está escuchando la radio esta hora, especialmente a los jóvenes también, que hemos tratado, ¿cierto?, el tema de la agricultura en los sectores rurales, ¿cierto?, para quedarse, para seguir trabajando, para informarse también. ¿Qué recomendación le pueden entregar? Bueno, primero, que valoricen todo el trabajo que hacen los agricultores, no solamente en la comuna de Calbuco, en todas las comunas de la provincia, porque la verdad es que es un trabajo, independiente de cómo lo hagan, es un trabajo que gracias a eso nos alimentamos, ¿ya? O sea, ellos son responsables de la alimentación de miles de seres humanos solamente acá en la región. En segundo lugar, al agricultor, digamos, que todavía ocupa agrotóxicos y que tiene 50.000 excusas para hacerlo, que piense que eso siempre va a ser un veneno. O sea, a mí no me vengan con el cuento que son productos inocuos. Nadie va a dejar un herbicida 5 o 6 años y después se lo va a tomar como un jugo. Eso va a matar igual, ¿ya? Y no hay ninguna molécula de veneno que se biodegrade. Eso no existe. El veneno es aquí y en la quebra el ají, ¿ya? Y a los jóvenes que miren la naturaleza, que levanten las cabezas de los teléfonos, que escuchen la naturaleza. O sea, está tan complicado el tema de que su mente está conectada con quién están conectados. Ni siquiera se fijan en la persona que llegan al lado. ¿Ya? Eso les va a traer graves consecuencias finalmente. Lo va a hacer súper poco resiliente a las adversidades. Porque esto no es eterno. Esto es una vida prestada al final. Y si uno no la aprovecha ahora de hacer algo, ¿qué le van a contar a los hijos después?
que ganaron mucha plata y se compraron un tremendo plasma y una tremenda camioneta, y eso fue la vida. Por favor. Así es. Señora Erla, queremos agradecerle por conversar, compartir su historia, ¿cierto? Anécdotas, situaciones que le han ocurrido durante todo el transcurso de su carrera. Desde que llegó aquí a nuestra comuna de Calbuco, ¿cierto? Desde Valparaíso. Así que queremos agradecerle, conjunto con Carolina, ¿cierto? De haber venido aquí a la radio y al programa también. Así es, muchas gracias. Para nosotros es muy, muy prestigiosa su presencia aquí, porque sabemos todo el trabajo que ha realizado nuestra comuna con nuestros pequeños y grandes agricultores. Y de esa manera, ¿cierto? Nosotros queremos entregar a la audiencia, ¿cierto? La importancia de poder mantener este contacto con la naturaleza en diversas situaciones, trabajando sus productos, ¿cierto? Y también informándose de todo lo que viene y lo que nos acontece, ¿cierto? Porque nosotros estamos preparando el futuro. Y de nosotros va a depender, ¿cierto? Si esto mejora o lo seguimos echando a perder. Sí. Sí, eso es. Bueno, muchas gracias por la invitación a Carolina, a la Radio Amiga, y un saludo para todos los agricultores de la comuna. Espero que les vaya súper bien, igual que yo espero que vaya bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Conectados con el medio ambiente por Radio Amiga, entonces, FM 100.7, y le hacemos la invitación desde ya, ¿cierto?, para seguir para el próximo programa, que este programa llega hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así es que nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Gracias. Conectados con el medio ambiente por Radio Amiga FM 100.7 de Calbuco, un espacio dedicado a la concientización ambiental con importantes invitados de nuestra comuna frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadano con el medio ambiente. Todos los lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 16 horas y domingos a las 20 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.